Hola, buen día. Bienvenidos y bienvenidas a la explicación de los constructores de teatro para grado octavo. En esta oportunidad vamos a ver los constructores, los ejercicios y cómo estaría compuesta la materia. En el constructor número 11 vamos a conocer algunos conceptos básicos del teatro. Esto lo realizaremos solucionando el punto número 1 del constructor. Igualmente vamos a buscar la biografía de Jerzy Grotowski. Posterior a eso, en el punto número 3 vamos a realizar una historieta sobre la historia del teatro. Esta historieta debe contener al menos una viñeta por cada periodo del teatro. Para el punto número 4 vamos a descargar el archivo disponible en el Live Reading, imprimirlo y traerlo a clase. Este archivo corresponde a la obra que vamos a estar trabajando durante el periodo para poder llevarla a cabo. Es importante que la tengamos desde el principio impresa para ir trabajando tanto en las clases como en la casa. En la práctica de esta semana vamos a iniciar con unos juegos teatrales por roles, que se llama estados de la materia. El organizador gráfico de esta semana va a ser sobre la historia del teatro, que está en relación con el ejercicio que desarrollaron en el constructor. Para el constructor 11.1 vamos a entrar a ver cómo es improvisar para la vida. Vamos a definir tres conceptos y después vamos a buscar la biografía de William Hall y sus aportes a la improvisación. Para el punto número 3 vamos a escribir cuáles son las 8 reglas de la improvisación. Esas 8 reglas van a poder encontrarlas en el live reading. Para el punto número 4 van a revisar el video dispuesto en el Lighthouse y van a escribir y dibujar en qué consiste el ejercicio juego de emociones. Aquí vamos a poder ver un video de una compañía teatral española y cómo utilizan la improvisación para poder generar una escena. Como parte de la práctica de esta semana, vamos a realizar el juego teatral La Tostadora y también llevaremos a practicar nuestro propio cuadro de emociones. Igualmente vamos a estar definiendo los personajes de la obra, por lo cual para esta semana, aprovechando que ya tenían el guión impreso desde la semana anterior, ya deben haber adelantado parte de su lectura. Con esto van a poder escoger el personaje que más se ajuste a ustedes. El organizador gráfico de esta semana es sobre la improvisación. Vamos a tomar la información recolectada con el constructor y sintetizarla en un organizador gráfico. Vamos a presentar nuestro primer Digital Plus que hace referencia a la bitácora que vamos a mantener durante el curso. Esa bitácora van a poder enviarla mediante este enlace que se encuentra finalizando la indicación del Digital Plus o también al final de los constructores hay un título que dice envío gains, que también los va a direccionar a este formulario para que hagan el envío de la bitácora. Si tienen dudas sobre la bitácora, cómo se compone y cómo manejar los formatos digitales, les recomiendo que en la sección enlaces, que está al final de los constructores, busquen el título bitácora, en donde van a encontrar un material dispuesto para la explicación y
que puedan realizar de una mejor forma estos puntos que corresponden al Digital Plus. Para la semana del constructor 11.1 vamos a usar un formato PDF en donde van a recopilar sus aprendizajes en las prácticas del constructor 11 y 11.1. Para el constructor número 12 vamos a ver cómo se actúa como un personaje. Vamos a definir tres conceptos y vamos a buscar la biografía de Jack Albertson. Para el punto número 3 vamos a revisar el video dispuesto en el Lighthouse, el cual nos va a permitir identificar cómo se evita la sobreactuación. Vamos a encontrar un video que nos da una serie de tips para evitar la sobreactuación. Para el punto número 4 vamos a realizar lo siguiente. Con el personaje que han escogido de la obra que estamos desarrollando, que se llama Sabores de Familia, van a dibujar tres acciones que realiza su personaje. Para ese punto ya deben haber avanzado mucho más en la lectura de la obra, por lo cual van a poder identificar estas tres acciones con facilidad. Y vamos simplemente a dibujarlas en el cuaderno. Tres acciones que realiza el personaje. Como parte de la producción, vamos a realizar una práctica de acciones de mi personaje, por lo cual es importante que el punto número 4 del constructor 12 lo realicen a conciencia, para que podamos llevar a cabo el ejercicio práctico. El organizador gráfico de esta semana va a ser sobre tips de actuación. Ustedes van a crear en su organizador gráfico una serie de tips sobre cómo actuar, evitar la sobreactuación, incluso qué acciones se pueden realizar para llevar a cabo un personaje. Para el constructor 12.1, que hemos titulado Las historias que contamos, vamos a definir tres conceptos y después vamos a buscar la historia de Victoria Siedlecki. Como parte del punto número 3, vamos a escribir los tips para evitar el miedo escénico. Nos apoyaremos en el Lighthouse para poder encontrar cuáles son esos tips que nos ayudarán a evitar el miedo escénico. El constructor anterior trataba sobre cómo evitar el exceso de actuación o la actuación exagerada. Pero esta vez vamos a ver cómo podemos evitar el miedo escénico para ya enfrentarnos en una escena frente a un público. Como parte del punto número 4, vamos a usar el live reading para conocer a nuestro personaje. Vamos a desarrollar una serie de preguntas que nos van a permitir conocer a nuestro personaje, qué hace, qué le gusta. Para esto es necesario que utilicen su imaginación. Si bien el guión nos da una idea general, la idea es que ustedes piensen y se imaginen cómo se ve su personaje, qué cosas hace además de lo que está desarrollando en escena, la historia que hay detrás de él. Con esa información que recopilan a partir de las preguntas disponibles en el live reading, van a escribir la historia de su personaje a manera de cuento. Un cuento que puede ser corto o de una extensión media. Van a escribir quién es su personaje, cómo se ve, qué le gusta hacer, cuál es su temor, cuál es su objetivo. Con esto vamos a pasar a la producción.
en el cual vamos a hacer un ejercicio de cuentería para presentar a nuestro personaje. Vamos a tomar la historia que creamos en el punto número 4 y vamos a pasar al escenario y presentar nuestro personaje ante los compañeros. El organizador gráfico de esta semana es sobre la cuentería y el miedo escénico. Para el Digital Plus de esta semana vamos a crear un podcast. Este podcast va a recopilar sus experiencias de las prácticas del constructor 12 y 12.1. Para el constructor número 13 vamos a realizar el análisis de la obra. Para este punto, ustedes ya deben haber terminado una primera lectura de la obra asignada. Con esto vamos a definir tres conceptos. Vamos a buscar la biografía de nuestra autora, en este caso, Jacqueline Gómez Romero. Después de ello, vamos a realizar el taller dispuesto en el live reading. Este taller nos va a permitir realizar el análisis de la obra. Acá es importante tener en cuenta que si de pronto necesitan un apoyo adicional para entender el taller, se remitan al Lighthouse, en donde hemos preparado un video en el cual, mediante un ejemplo, se les indica cómo se realiza el análisis de la obra y los elementos a tener en cuenta. Finalmente, como parte del punto número 4, van a escribir sus conclusiones sobre la obra. En este caso vamos a recopilar toda la información realizada o obtenida en el análisis y transformarla en un párrafo en el cual ustedes van a dar su propia opinión. Si les gusta, qué no les gusta, qué encontraron, a qué hace referencia la obra. ¿Los personajes son acordes? ¿Hay algo específico que quiera tratar nuestra dramaturga con esta obra? Eso lo sabremos con las conclusiones a las cuales ustedes lleguen. Para esta semana vamos a hacer un ensayo a la italiana como parte de nuestro training. Nuestro organizador gráfico de la semana va a ser sobre cómo analizar una obra teatral, en donde van a recoger los elementos vistos en el Lighthouse y en el Live Reading, que son los que permiten realizar el análisis de una obra. Para el constructor 13.1 vamos a hablar del espacio escénico y su función. Vamos a definir tres conceptos y vamos a buscar la biografía de Farley Velázquez Ochoa. Posterior a eso, vamos a utilizar nuestro live reading para escribir e identificar los cuatro tipos del espacio escénico. Vamos a encontrar una lectura, la cual no es necesario realizarla toda. Pueden leer la primera página o las primeras dos páginas, en donde nos va a dar la información correspondiente a los cuatro tipos del espacio escénico. Para el ejemplo, vamos a revisar el Lighthouse, en donde se nos presenta un video con el cual vamos a poder comprender la división del escenario. Y con ello vamos a realizar un dibujo de esa división, cómo se divide un escenario. Para la producción de esta semana vamos a realizar ensayo de movimiento y la exploración de la división del escenario. Nuestro organizador gráfico va a ser sobre la división del escenario y los tipos del espacio escénico. Nuestro Digital Plus va a ser
nuestra bitácora en formato PDF. Y vamos a recopilar las experiencias del constructor 13 y 13.1. Para el constructor número 14, que se titula Escenografía y montaje teatral, vamos a definir tres conceptos. Luego vamos a buscar la historia del teatro Jorge Eliezer Gaitán. Luego vamos a utilizar el Lighthouse, el cual nos va a permitir identificar y escribir los tipos de escenografía. Vamos a pasar después al punto número 4, en donde vamos a realizar un dibujo de la escenografía que requiere la obra. Es decir, ya con el conocimiento que usted tiene sobre la obra que vamos a interpretar en escena, va a poder realizar un dibujo de esos elementos que vamos a requerir. Puede ser una mesa, una ventana, etcétera. Realizamos el dibujo y adicional vamos a hacer una lista de materiales en caso de que necesitemos construir algún elemento. Por ejemplo, si tenemos que hacer un colgado en la parte de atrás en donde haya una escena con dinosaurios, eso implicaría materiales como la tela, la pintura, los pinceles, que nos van a permitir realizar ese decorado. Es por eso importante realizar el dibujo y realizar la lista de materiales, para que ya en clase podamos definir qué escenografía se va a usar en la obra y tengamos claro cuáles son los materiales que vamos a utilizar para esa construcción. Como parte de el training de la semana, vamos a hacer un ensayo de caracterización. Para esto es importante que usted ya traiga a clase lo que sería el vestuario de su personaje. ¿Cómo cree que se ve su personaje? Esto lo van a poder obtener con el ejercicio que realizamos anteriormente de la entrevista o las preguntas a su personaje. El organizador gráfico de la semana es sobre los tipos de escenografía, recopilando la información del punto número 3. Para el constructor 14.1, en el cual ya vamos a realizar el ensayo general y posterior presentación de nuestra obra, vamos a definir tres conceptos. Luego vamos a buscar la biografía de Patrice Pavis. En el punto número 3 vamos a escribir en qué consiste un ensayo general. Esto puede ser un párrafo, no muy largo, porque el trabajo de esta semana es mucho más extenso. Hago acotación a lo siguiente. En el Lighthouse van a encontrar una obra que se llama Ensayo General, en donde una compañía de actores ponen en escena cómo se puede llegar a ver un ensayo general. Pero adicional, vamos a utilizar el live reading para el punto número 4. El punto número 4 no se va a realizar en la casa porque depende del trabajo que realicemos directamente en la clase. Lo único que deben hacer es llevar impreso el formato disponible en el live reading. Este formato lo llevan impreso a clase para poder desarrollarlo. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, el constructor 14.1 en la casa solo tienen que desarrollar el punto 1, el punto 2 y el punto 3. El punto 4 lo desarrollamos en la clase. Durante la clase vamos a hacer el ensayo general de la obra Sabores de Familia. ¿De acuerdo? Este ensayo general, por supuesto, al ser general, ya incluye escenografía, vestuario, movimiento en el escenario y todo lo que hemos venido desarrollando durante el periodo. Nuestro organizador gráfico va a ser
sobre el ensayo general, los elementos que debemos tener en cuenta, cómo se sienten, qué cosas hay que mejorar. Como parte de nuestro Digital Plus, vamos a crear un video sobre las clases prácticas del constructor 14 y 14.1, así como la experiencia que ustedes han tenido durante todo el periodo, porque es el último Digital Plus a presentar. Espero haya quedado clara la información. Sé que el video está un poco extenso, no es necesario verlo todo en una sentada, pero les va a servir bastante para poder desarrollar los ejercicios propuestos. Esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido iluminador para todos y todas. Y sin más, nos vemos en el escenario.